Bien, continuando nuestro curso del carácter del creyente. Estábamos viendo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 5, cuando dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, es idolatría. Entonces también habíamos desarrollado que uno tiene que hacer morir la fornicación, la impureza, pero también aquí menciona pasiones desordenadas. ¿Qué quería decir Dios con esto de pasiones desordenadas? Pasiones significa lujuria de la carne. Y lujuria significa un deseo intenso. Así que cuando alguien expresa, esa persona es muy lujuriosa, lo que está diciendo es que tiene un deseo intenso. Entonces algo que tenemos que saber también diferenciar es que no todo deseo intenso es... Por ejemplo, el anhelar las cosas de Dios, el anhelar su palabra, ese deseo de anhelar, no, es un deseo tal vez intenso, así por lo tanto es un deseo bueno, ¿no? Entonces, no todo deseo intenso es malo, pero también hemos visto que en el mismo Colosenses dice malos deseos, que tenemos que hacer morir malos deseos. ¿Y qué son los malos deseos que está hablando aquí la palabra? Ya sabemos, hay muchos malos deseos en nuestra vida. Esa es la razón por qué en el Salmo, capítulo 37, en el versículo 4, Salmos capítulo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, aquí está hablando que no todo deseo intenso que podemos tener en nuestra vida es malo. Lo que sí debemos nosotros hacer morir son los malos deseos. Pero dice aquí en Salmos 37 que Dios nos da los deseos de nuestro corazón. Pero dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos en Él es deleitarnos de su palabra, gozarnos de su palabra, vivir su palabra, ser hacedores de su palabra, renovar nuestras mentes con su palabra. Entonces, cuando uno está llenándose de la palabra, va a surgir deseos, buenos deseos en nuestra vida. El deseo y el anhelo, porque dice las Escrituras que el que tiene hambre y sed será saciado. Si tú tienes un buen deseo de buscar más a Dios, de anhelar, ¿no?, las cosas de Dios, anhelar su palabra, ese es un buen deseo, eso es algo maravilloso, y Dios te concederá, dice, las peticiones o los deseos de tu corazón. Ahora, si volvemos al libro de Colosenses, capítulo 3, también cuando decía haced morir, ¿no? Haced morir, no solamente dijo la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, también dice y avaricia, que es idolatría. Avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es toda codicia. Avaricia es la lujuria, o sea, ese deseo intenso. Habíamos definido que lujuria es deseo intenso. Avaricia es la lujuria o el deseo intenso. Una persona con avaricia es una persona que tiene un deseo intenso de tener bienes materiales. Y el deseo intenso del honor de otras personas a veces es idolatría. Y idolatría es a lo que usted le da su corazón, le da tu mente, tu atención, tu dinero, ¿no? Y en cierta manera, eso es idolatría, ¿no? Algunas veces solamente lo hemos asociado, no, es un ídolo, no, esos religiosos están adorando sus ídolos, pero en realidad la idolatría es algo que tú das tu corazón, tu mente, tu atención, tu dinero, puede ser tu esposa, tus hijos, las cosas materiales, de eso también, todo eso hay que hacer morir, dice la palabra. Esa es la razón por qué en Tito capítulo 2,
en el versículo 11 y 12, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Está diciendo que la gracia de Dios nos enseña a renunciar la impiedad, los deseos mundanos, y a vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Piadosamente conforme a Dios, como Dios quiere que vivamos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro también tenía esta revelación por el Espíritu Santo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice que nos debemos abstener de deseos carnales que batallan contra el alma. Y nuestro comportamiento ante los incrédulos debe ser honroso. Porque en realidad nuestra vida es una vida transparente. El mundo tiene más exigencia con nosotros. ¿Se han dado cuenta cuando ellos reconocen que nosotros somos cristianos, como nos suelen llamar, ¿no? Que somos ahora hijos de Dios, ¿no? Alabamos al Señor, ¿no? Nuestro corazón está comprometido con Cristo. Entonces la gente, o nuestros familiares, nuestros amigos, tienen mayor exigencia hacia nosotros. Por eso cuando nos ven, por ejemplo, hacer algo que según ellos no es correcto, dicen que así eres cristiano, así habla un cristiano, que tú todavía así llevas la Biblia, que andas mintiendo, andas engañando, pues dices, pero no es que eres cristiano, no es que eres un hijo de Dios, no es que asistes a una iglesia cristiana, llevas tu Biblia en el brazo, no, tienen mayor exigencia, ¿no? Si te ven haciendo algo que ellos sí lo hacen, con toda esa libertad que tienen, porque están en el sistema del pecado, del mundo, pero a nosotros nos exigen, dicen, no, tú eres un hijo de Dios, no debes hacer cosas. Entonces, es importante seguir lo que dice el consejo de la palabra. En Colosenses, capítulo 3, en el versículo 6, también encontramos, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y a quién le llama Dios hijos de desobediencia? Los hijos de desobediencia son los incrédulos. Los que no creen pues en el Señor, no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en la Biblia, no creen en la palabra, ¿no? Entonces pues se llama incrédulos. Por eso los que estamos en Cristo nos llaman creyentes, porque hemos creído en Cristo, lo hemos recibido, ahora somos hijos de Dios. En Colosenses capítulo 3 y versículo 8, por eso nos insta y nos dice otra vez, si Dios nos reitera y enfatiza, porque eso quiere Dios que entendamos que es importante en nuestra vida, y dice, pero ahora, dejad también todas estas cosas, nuevamente lo reitera. En el versículo 5 decía, haced morir. En el versículo 8 dice, pero ahora, dejad también. Recuerden que las epístolas fue escrita para la iglesia somos nosotros. No fue la escrita para la gente del mundo. Está refiriéndose a nosotros, que hemos creído en Cristo, que tenemos su naturaleza divina, tenemos su presencia. Está diciéndonos a nosotros como un consejo, nos está revelando la palabra, y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Así que se acabó cuando nosotros decimos, no, que ya lo entregué al Señor, no, Señor, ya oré para que me lo quite. No es el asunto de Dios, es el asunto nuestro. Él dice, pero ahora dejad. Quien tiene que dejar somos nosotros. Si no, Dios hubiera dicho, órenme a mí, pídanme a mí, y yo quitaré de ustedes esto. No, ustedes no hagan nada, sencillamente crean que eso va a suceder y así será. No, el Señor dice claramente, pero ahora dejad. Implícitamente está hablando nosotros. Dejad también vosotros
todas estas cosas, y empieza a enumerar qué cosas Dios quiere que dejemos. Empieza la lista diciendo la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, ahora usted debe dejar todas estas cosas. Primero, ¿qué debemos dejar? El enojo. Y para describir el enojo, hay dos palabras griegas distintas, amados hermanos, y ambas son traducidas como ira, enojo. Y estas dos palabras griegas es la palabra orge y tumos, con H intermedia. La palabra orge y la palabra tumos. La palabra griega orge, mayormente traducida enojo, significa una emoción activa, condición fija en la mente, con miras a tomar venganza, menos abrupta en su exaltación, pero más duradera. La palabra orge es una palabra griega que define, mayormente es traducida la palabra enojo, y significa una emoción activa, condición fija en la mente, con miras a tomar venganza. Es menos abrupta en su exaltación, pero más duradera. La palabra griega, que son traducidas como ira o enojo, es la palabra tumos, T-H-U-M-O-S. Esta palabra tumos, mejor traducida como ira, nos da una connotación, un significado que es un sentimiento. La ira es un sentimiento interno. Se enciende rápidamente y se calma rápidamente. Esa es la definición de esta palabra, ira o enojo. Así que ya vemos, hermano, cuántas veces tal vez nos hemos airado y se ha dado cuenta que en un momento se enciende la ira rápidamente, pero después se calma también rápidamente. Así que uno conociendo dice, no, ya le va a pasar. Oye, está airado este hermano, está airado esta persona, déjalo, ya le va a pasar. Por un momento se exalta, se enciende rápidamente la ira, pero también se calma rápidamente. En cambio, el enojo es diferente. El enojo es una persona que cuando entra en enojo, ¿no?, tiene una sensación en su vida de tomar venganza. Cuando una persona admite el enojo en su vida, se cede al enojo, no quiere quitar, no quiere dejar el enojo, es una persona que siempre se está enojando. Es una persona que termina diciendo de esta manera, me la pagará, ¿no? Como que si estuviera adquiriéndose una deuda, me la pagará. ¿No? Algunos suelen decir, la venganza es dulce. Y es porque no ha entendido que ahora que es una nueva criatura, tiene que renovar su mente, cambiar su forma de pensar, y que seguir el consejo de Dios, que no, por eso que dice también en Efesios que nuestro enojo no debe durar hasta que se oculte el sol. Especialmente en los matrimonios, por ejemplo, cuando el esposo y la esposa se enojan o viceversa, no deben terminar durmiendo de espalda a espalda, ¿no? Antes que se oculte el sol ya deben arreglar el asunto, salvo que en ese matrimonio haya dos orgullosos, ¿no? Él mantiene su orgullo, ella mantiene su orgullo, y dos orgullosos, no hay quien cede, quien dé el paso y diga, vamos a mejorar la situación. Pero alguien tiene que ceder, pues alguien tiene que dar ese paso para que vuelva la paz entre ellos. Eso es muy importante, ¿no? Porque dice, si tú dejas pasar el enojo, ¿sabes a dónde te lleva el enojo? Lleva a la amargura. Y qué terrible es vivir una vida amargada. Nadie quiere estar al lado de una persona amargada, hermano. Sea hombre, sea mujer, ¿no? Se nota una persona amargada. Yo vivo en un condominio
Y un día tuve una experiencia, ¿no? Salí contento, ¿no? Con la bendición del Señor, a hacer mis quehaceres, y me encuentro con una persona en el camino y cortésmente yo le saludo, ¿no? Le digo buenos días, y me dijo, ¿qué tiene que buenos días? Esa misma expresión me dijo, oh, esta persona está más amargada, ¿no? ¿Qué le habrá pasado en la vida? Que está lleno de enojo, de amargura, ¿no? Entonces, nosotros en Cristo nos está diciendo que debemos dejar, por eso, toda ira, todo enojo, pero también nos menciona la malicia. ¿Y qué es malicia? Para que entendamos, malicia tiene que ver con maldad. Tenemos que dejar toda maldad en nuestra vida, todo mal, porque la malicia es lo opuesto a la excelencia. Malicia es cualquier forma también de calumnia. Si no entendíamos, esto también nos hace entender que el Señor quiere que dejemos toda malicia. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás. El Señor me permitió, allá en donde estoy pastoreando, en la zona del Callao, ser honrado por el Señor siendo presidente de una fraternidad de pastores. Y recuerdo en una cierta ocasión, vinieron dos hermanas, ¿no? Por la investidura que el Señor me dio de ser presidente a nivel de pastores de mi distrito, y empezaron a decir que el pastor de la congregación, que había caído en pecado, que estaba lo habían visto saliendo de un hostal, y que él es casado, que había caído en adulterio, y que deben hacer algo, y que la situación, y la iglesia está polarizada, están sufriendo, la esposa está que llora, que sufre, y todo el problema. La verdad, cuando me enteré de eso, no me parecía un poco creíble, pero optamos por la sabiduría. Lo convoqué al pastor, supuestamente pecador, y le digo, como pastor amigo, ¿no? Mira, esto ha sucedido, y me están comentando que has caído en adulterio. Y el pastor, llorando, me dice, ¿es verdad o no es verdad, pastor? No es verdad, me dijo, no es verdad. Entonces, frente a esa confrontación, ellas dicen, es verdad. Dos hermanas acusando a su pastor, es verdad. El pastor, como siervo de Dios, dice, no es verdad. ¿A quién creerle? Y este pastor estaba bajo la cobertura de otro pastor. Así que como me vio involucrado, nos citó su pastor, que tenía bajo cobertura a este pastor, para que nos reunamos los tres. Y en aquella reunión, me acuerdo, estaba su pastor, el pastor acusado, las dos hermanas que acusaban y mi persona. Y vi ahí una situación que este pastor empezó a decirle a las hermanas, ¿no?, que acusaban al pastor, que digan todo lo que saben. Las dejó hablar. Después que terminaron ellas, yo era testigo, le preguntó al pastor, ¿qué dices frente a esta acusación? El pastor, lo mismo que me dijo a mí en la privacidad, le dijo también que eso no es verdad, que eso es falso, que están inventando, que es una calumnia. Entonces, frente a esta situación, el pastor les dice de esta manera a estas hermanas, él habiendo discernido la situación con la sabiduría de Dios, le dice, mire hermanas, termine esta reunión, ustedes lo acusan, el pastor dice que no es verdad. Terminando esta reunión, yo las voy a denunciar. Les voy a denunciar legalmente por calumnia. Si ustedes no me demuestran y me tienen las pruebas contundentes que este pastor, que está bajo mi cargo, bajo mi supervisión, ha caído en pecado. Y los voy a denunciar por $1.000.000. Cuando le dijo de esa manera, estas dos hermanas entraron en contradicción, empezaron a temblar, porque fue con tal autoridad que este siervo lo dijo, que tú me dijiste, y tú me contaste, no, yo no te conté así, no, me dijo fulano y sutano, entre contradicciones entraron, y entonces al final vimos que se desesperaban y había confusión entre ellos, y entre tanto y tanto
al final terminaron confesando, no es verdad. Mira, era una calumnia para desacreditar al pastor, porque no les caía bien, porque los había disciplinado, porque tenían problemas internos, y todo el alboroto que habían generado, la esposa sufriendo, la iglesia polarizada, unos a favor del pastor, otros en contra del pastor, el pastor sufriendo, su imagen desacreditada ante muchos pastores, todo lo que había ocasionado por dos hermanas que, mira, deshonraron el nombre del Señor y no vivieron una vida de honor, ¿no? Solo por optar en esta debilidad de calumniar. Por eso que nos insta la palabra del Señor para vivir una vida de bendición y con sabiduría. Nos dice claramente, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, que ya lo hemos escrito, pero también dijo blasfemia. ¿Qué con blasfemia? Significa hablar en forma abusiva. La blasfemia es un reclamo airado o palabras hirientes. Una persona que blasfema es una persona que dice palabras hirientes. Recuerdo cuando las escrituras dicen, ¿no?, a hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿no? Tan hirientes son las palabras. Una persona que blasfema es terrible, duele más que alguien le hubiera dado un golpe físico, ¿no? Y eso, una crema le calma, ¿no?, el dolor, la contusión. Pero cuando una persona habla blasfemias, palabras duras, palabras hirientes, queda ahí golpeando, está dañando, eso es blasfemia, y eso quiere el Señor también que dejemos de nosotros. Y cuando dice, en el versículo, estoy leyendo Colosenses 3:8, estamos desarrollando ahí esta escritura, también dice, dejad palabras deshonestas de vuestras bocas. Palabras deshonestas son palabras obscenas. Tenemos que dejar la obscenidad, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ya tenemos que dejar esas cosas. Yo recuerdo una hermana que participaba en la congregación donde yo estoy, ya ahora ha pasado tiempo, pero ella me testificó un día que yo vengo de la zona del Callao, y esta hermana me decía, pastor, el 99% de mi vocabulario cuando estaba sin Cristo era puro groserías. Yo todo hablaba con groserías. Le hablaba a mi marido con groserías, a mis hijos con groserías. Por eso es que se impactaron cuando vieron su cambio de ella, ¿no? Toda su boca siempre era palabras deshonestas. Pero ha pasado el tiempo, esta palabra se hizo una realidad. Ella cogió esta revelación de la palabra, dejó de hacer eso. Ahora ella habla pura sabiduría, ya ni se le escucha ninguna grosería en su vida, ninguna palabra deshonesta, ninguna obscenidad. En Efesios nos corrobora la palabra, en Efesios capítulo 4, versículo 29, cuando habla de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31, dice, debe constar toda palabra por 2 o más testigos. He aquí un testigo más de lo que estamos diciendo en la palabra. Y dice en Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Así que las palabras corrompidas, hermanos, ya no debe ser para nosotros, porque el consejo de la palabra, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, manifestando que los que estamos en Cristo ya tenemos una nueva vida, ya dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, lo que debe brotar en nuestros labios son palabras de edificación, palabras sabias, que edifique, no que lastime, que hiera. Y en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar habla de entristecer. Hay veces por no obedecer
por no caminar en esta revelación de la palabra, podemos contristar, entristecer al Espíritu que mora en nosotros. Nosotros tenemos la presencia de Dios, tenemos su naturaleza. Y por lo tanto nos dice las cosas que pueden contristar al Espíritu Santo en el versículo 31. Por eso nos reitera una vez más y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si ustedes ven claramente las Escrituras, no dice, encomiéndalo a Dios, que Dios te lo va a quitar, ¿no? Señor, llévate mi amargura. Soy muy gritona, Señor. Quítame esto de ser gritona. Quítame la amargura, quítame el enojo. En un momento Dios dice en su palabra, oren, pídanme, crean, y yo les quitaré toda amargura, todo enojo. Aquí nos está dando la revelación de la palabra, diciéndonos que nosotros, usted, tiene que quitar de su vida toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. En Efesios capítulo 5, versículo 4, ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El Señor también quiere que quitemos palabras deshonestas otra vez. Es otros testigos de la palabra que nos reitera que debemos quitar, dejar esas cosas de nuestra vida, necedades, pero también dice truhanerías que no convienen. ¿Qué significa truhanerías? La palabra, en otra traducción dice trujanerías, en otra traducción significa hablar irrespetuosamente. Eso significa la palabra truhanerías. Debemos dejar palabras deshonestas, palabras con necedad, también hablar irrespetuosamente. Eso también tiene que cambiar en nosotros. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 20, cuando también nos menciona que todas estas cosas, idolatría, ¿no?, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ahí menciona la palabra iras, contiendas, disensiones, herejías, menciona la palabra iras. Esa palabra iras, otra vez volvemos a la palabra griega, que fue traducida a la palabra iras, de la palabra griega thumos, T-H-U-M-O-S. Y aquí aparece iras como una de las obras de la carne. Entonces no es una obra del demonio, del diablo, es una obra de la carne, y por eso que eso tenemos que dejar ya nosotros, porque tenemos la naturaleza de Dios. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 19 y 20, dice: esto, mis amados hermanos, todo hombre pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Interesante pasaje de las Escrituras. Dice, todo hombre debe ser pronto para oír. Creo que la sabiduría de Dios se refleja en el diseño que ha hecho al ser humano. Nos ha dado dos oídos, una sola boca, para oír más y hablar menos. Tardo dice para hablar, pero también dice tardo para airarse. Es importante ver que cuando dice tardo para airarse, esa palabra ahí es la palabra orge, que también ha sido, tiene la connotación de enojo. Entonces, en ello dice no obra, en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra. Esa es la razón por qué el apóstol Pedro,
también en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra es la que nos da a conocer la voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta para beneficio de nuestras vidas. Entonces, cuando volvemos otra vez a Colosenses, en el capítulo 3, del versículo 9 hasta el versículo 11, también nos reitera la palabra una vez más y nos dice que no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ahora entra a tallar y menciona, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esto lo contrastamos con el libro de Efesios, que Pablo también escribe, ¿no?, a la iglesia de los Éfesos. En Efesios capítulo 4, del versículo 22 al versículo 25, hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo, dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 4, del versículo 22 al 25, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra traducción dice de la siguiente manera: vestíos del nuevo hombre, pero en esa traducción dice vestíos de la nueva naturaleza, es decir, vestíos del nuevo carácter que es creado para ser como Dios en justicia y verdadera santidad. Pero también decía Pablo, y renovaos. ¿Cómo vamos a lograr que todas estas cosas sucedan en nuestra vida, ¿no?, en el que podamos nosotros dejar todas estas cosas que ya no se deben manifestar en nuestras vidas, ahora teniendo la naturaleza divina, teniendo su presencia en nuestras vidas? Cuando nos dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que ser renovada nuestra forma de pensar. Venimos de un sistema del mundo que hemos aprendido muchas cosas que contrastan ahora con los caminos que estamos en el Señor. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Por eso que Pablo decía también en Romanos, en el capítulo 12, ¿no?, en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, o sea, al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ser cambiada nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos habla las características de la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y perfecta, pero no vamos a poder experimentar, no vamos a poder comprobar cuán buena, cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios si no renovar nuestra forma de pensar.
Así que la renovación de mente también no solamente es un asunto de decir yo estoy renovando mi mente. La renovación de mente en realidad nos evidencia y nos da una señal de renovación de mente cuando nosotros vivimos, hacemos, practicamos la palabra de Dios, obedecemos, le creemos al Señor, porque el que cree actúa en lo que cree. Si Dios nos dice ya no, deja la ira, deja el enojo, deja la amargura, no, ahora camina en esa nueva naturaleza en el cual estás en Cristo Jesús, entonces uno tiene que creerle al Señor, decir, soy un hijo de Dios. Ya no hay la justificación de decir, no, yo no puedo. Somos hijos de Dios. Y sobre todo Dios nos ha dado algo, mis amados hermanos. Nos ha dado un don, un regalo. Dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, nos ha dado espíritu de amor, de poder, dominio propio, dominio propio. A veces lo tenemos, lo podemos saber, pero a veces no lo usamos. Esto lo grafico como una persona que anda diciendo a todo lugar, me he comprado mi carro, es último modelo, lunas polarizadas, los asientos son de cuero, huele a cuero fino, tiene un motor de primera, tiene esto, y alguien le pregunta, ¿y dónde lo tienes tu carro? Ah, está en la cochera. Uy, pero está nuevo. ¿Que no lo usas? No, es que todavía no sé manejarla. Lo compró porque quería tener un carro nuevo. Pregunto, ¿le servirá, le beneficiará tener un carro nuevo y jactarse, decir que tiene un carro nuevo si no lo usa, no lo utiliza? ¿Y por qué no lo usa? Porque no sabe usarla, no sabe manejar todavía, pero tiene su carro. Hay veces, hermanos, en nuestra vida puede pasar lo mismo. Puede que estés enterado que Dios nos da un don, un regalo, que es el dominio propio. Puedes decir, no, yo tengo dominio propio, pero ¿dónde se ve el beneficio? Cuando tú lo ejerces. Y todos tenemos esa capacidad. Cuando vengan las circunstancias y algo nos produce querer enojarnos, tener ira, envidia, celo, amargura, algo que una circunstancia es tan tediosa, tan difícil, ahí ejercer el dominio propio. Señor, te creo, voy a actuar en mi nueva naturaleza que tengo en Cristo Jesús. Tú dices que debo dejar eso, yo lo dejo. Esto me gustó una vez un hermano cuando me dijo, pastor, él es taxista, y me dijo, ay pastor, si usted me hubiera conocido antes que conozca a Cristo, yo era fosforito, me dijo. A mí cuando alguien me metía el carro, no, yo estaba manejando, yo tengo años pastor de chofer, 20 años manejando en las pistas del Perú, y tú sabes, manejar en el Perú pues es terrible, ¿no? Te sacan de quicio. Pero sin embargo este hermano me dijo, pastor, yo cuando antes estaba sin Cristo, si alguien me metía el carro, yo me adelantaba, le cruzaba el carro, hacía que salga el otro, me remangaba la camisa, no importaba si era gordo, flaco, alto, quien sea, yo le daba duro, no me importaba, me iba a la violencia y alegraba a puños, en una palabra era un salvaje, pastor. Pero ahora que estoy en Cristo, he aprendido la palabra, y que ahora que entiendo que tengo el dominio propio, sigo manejando, pastor. Y a veces me ponen los carros, se me meten y cosas me hacen, y a veces me quiere, en mi humanidad, quiero revivir esas cosas, ¿no? Pero ahora ya sé dominarme, me dijo. Sé controlarme, porque digo, yo no puedo bajar a otro nivel, soy un hijo de Dios, quiero caminar en excelencia, ¿no? Es alguien que está mejorando en su carácter, es diferente, ahora ya no hago lo que antes hacía, pastor. No, esto también me trae a la memoria un acontecimiento que me pasó. Yo había tomado el servicio de un taxi. Estaba yendo a predicar a una congregación que me habían invitado a enseñar la palabra del Señor. Y en el trayecto, cuando le pregunté al taxista cuánto me cobraba a determinado lugar, ¿no? Me dijo un precio. Y yo veía que era justo lo que me estaba cobrando. Pero ¿qué resulta? Que a medida que íbamos avanzando en el trayecto, este taxista me decía, señor, creo que le he cobrado muy barato, me tiene que aumentar. Y yo no le hacía caso. Yo seguía ahí orando en lenguas, porque estaba más concentrado al lugar donde iba a predicar, donde me habían invitado a enseñar la palabra del Señor. Yo estaba sentado a su lado derecho de él.
Y seguía avanzando el trayecto, y cada parada de semáforo este taxista parece que se había levantado de mal pie, no sé, estaba molesto, abrumado, estresado, me seguía inquietando y me seguía fastidiando que me va a subir la tarifa y que me había cobrado mal, que es muy distante, muy lejos, que esto, que por acá. Yo no le hacía caso. Como no le hacía caso, faltando 2 cuadras a que llegue al destino donde yo le había pedido el servicio que me haga de taxi, ¿sabe lo que hizo el taxista? Se enfureció, puso a un costado el carro, se bajó del carro y, ¿sabes? Me llamaba así. Sal, me dijo, esto lo vamos a arreglar con puños. Oye, quería que no lleguemos a los puños. Y la verdad, hermanos, que en un instante en mi mente pasó pensamientos, porque ya me estaba sacando de quicio, del enemigo lo estaba abusando este chofer, este taxista. En mi mente pasó en un instante figuras, imágenes, donde yo me veía sacándome el saco, la investidura pastoral, remangándome la camisa, bajando del carro, y decía, Señor, pon la unción poderosa en este puño. Y empecé a verme dándole duro, cabezazo, rodillazos y patas, para que aprenda que no se metan con un hijo de Dios. Pero todo eso pasaba en mi mente. En un instante reaccioné y dije, me está provocando, no puedo bajar yo a ese nivel salvaje, como esa persona arregla sus cosas. Además es una persona que ni conocerá del Señor. Y más, me recordé, soy pastor. Entonces volví en sí y no le hice caso. Como yo no bajaba, el taxista volvió y molesto, igual me llevó las 2 cuadras que faltaba. Bajé, saqué el dinero, metí mi cabeza por la ventana, le entregué el dinero y cóbrese, le dije, ¿no? Y le digo todavía, y Dios lo bendiga. ¡Que Dios lo bendiga! Y se fue molesto, arrancó el carro. Pero yo me sentía, después de ese acontecimiento, la verdad, esa gran experiencia, como dice la palabra, de cómo es uno más que vencedor en Cristo Jesús. Me sentía una paz, una tranquilidad de no haber cedido, de no haber caído a esa provocación. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ya dejen toda amargura, todo enojo, tenemos su naturaleza. Y a veces uno debe preguntarse, frente a una situación así, ¿Cristo haría lo mismo? ¿En algún momento de la Escritura encontramos que Cristo reaccionó de esa manera? No, dije, soy un hijo de Dios, Cristo ha cambiado mi vida, vivo la naturaleza que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Continuamos la siguiente clase.